la exposición de Guillermo Scherpen va a mostrar la gran diferencia entre los gobiernos demócratas, populares, de corte social de Argentina y Brasil, con lo que pasa con la lucha que libran nuestros hermanos de Chile por recuperar la educación como derecho. Guillermo, micrófono es tuyo. Bien, no es grande la pantalla. Sigamos con la próxima. ¿O lo hago yo? Cuando yo era pequeño, en Chile existían, en Valparaíso particularmente, Senén lo conoce, en cada cerro de Valparaíso existían cines y habían programas continuados. Y generalmente la primera película era una película mexicana, la segunda era una española, y en tercer lugar, no sé por qué, por lo menos ocurría en mi barrio, la tercera era de terror. Yo me acordé porque me toca en tercer lugar exponer en esta ocasión. Pero en primer lugar quisiera agradecer la invitación, hacer mías todas las palabras que expresó en saludo Hugo Yasky esta mañana aquí. Agregar que FECODE, su lucha, su experiencia pedagógica, su persistencia en construir un movimiento pedagógico orientado desde la organización sindical del magisterio, han sido faros iluminadores para muchas de las organizaciones del continente y particularmente para el Colegio de Profesores, que hace 13 años se propuso también generar un movimiento pedagógico. Borges decía, tiene un poema donde dice: no nos une el amor sino el espanto. Yo lo invertiría. A nosotros nos unió el amor a la libertad, a la justicia social, a la educación pública, al desarrollo de la profesión docente, pero también estuvo presente el espanto. Y cuando uno está con los compañeros colombianos, con los colombianos que viven en nuestros países, cuando nos encontramos en eventos, ve que se hace patente también esa certera frase del Che de que la lucha sin ternura y sin alegría no obtiene sus mejores frutos. Y ustedes son una de las excelentes demostraciones de esa afirmación del Che. Vamos a hablar de Chile. Yo quiero partir con una buena noticia. Para que en cualquier país de América Latina exista el modelo educativo chileno, tiene que haber terrorismo de Estado. No hay otra, y lo digo así de claro, porque no obstante todos los esfuerzos del neoliberalismo por implementar estas mismas medidas que voy a relatar en el resto del continente a partir de la década de los 90, en Chile fue en los 80, no lo han conseguido. Han avanzado, en algunos lados más, en otros menos. A veces incluso se produce fusión de intereses entre sectores del neoliberalismo y sectores de centro, y algunos de izquierda también, respecto de estas políticas, porque empiezan a encontrar que hay cierto sentido común que es apropiado. Pero como se aplicaron en Chile, en la concepción más pura de lo que pensó Friedman cuando sostenía que se debían construir sociedades libres para hombres libres, y eso significaba entonces inexistencia del Estado, eso significaba inexistencia de organizaciones sociales, porque todo eso interfería con la libertad de las personas y de los hombres libres. Eso solo es posible bajo un régimen de terrorismo de Estado. Un régimen de terrorismo de Estado que además se propone institucionalizar estas ideas. Entonces, a diferencia de muchas de las dictaduras del continente, la dictadura chilena refundó el Estado, generó una nueva constitución política, generó un nuevo código laboral. Un dato: el código laboral chileno establece que los trabajadores chilenos tenemos derecho a huelga, pero dice que podemos ser reemplazados. Es único en el mundo, y todavía está vigente después de 20 años de transición democrática. No se atrevieron a hacerlo, ni siquiera a discutirlo en el Parlamento. Errores que se cometen y que afortunadamente hoy día forman parte de la autocrítica de estos sectores en Chile.
Bueno, modificó el sistema previsional tripartito que hoy día pasa a ser de capitalización individual. Vale decir, la jubilación se la pagan los propios trabajadores que ponen en una cuenta que es administrada por privados determinada cantidad de dinero que luego se la retribuye cuando jubilan. Por cierto, esos dineros, que son enormes, se juegan en la banca internacional y están en los vaivenes de la bolsa y de la especulación financiera. Un país en donde se modificó toda la legislación, que además había sido impulsada en la ocasión cuando él fue ministro de Salud por Salvador Allende. Él hizo su tesis de grado en medicina con el Sistema Nacional de Salud, y fue lo que luego implementó cuando fue ministro de Salud en la década de los 50. Bueno, eso se destruyó también, y hoy día lo que prevalece en Chile es un sistema público que atiende a los sectores más deprivados y un sistema privado que mercantiliza la atención de salud. Ven ustedes que todos los aspectos de conformación del Estado fueron modificados, y fueron modificados bajo el precepto de esta orientación central de Friedman, que por lo demás fue asesor personal de Pinochet. Friedman iba a Chile, se reunía con Pinochet, o sea, no fue una cuestión de lectura nomás. ¿Qué significó esto en educación? En primer lugar, señalar en la Constitución Política del Estado que históricamente Chile señalaba que el aseguramiento del derecho a la educación era una obligación del Estado, y era obligación del Estado tener un sistema nacional de educación que asegurara ese derecho. Pasamos a una Constitución Política que establece que el Estado asegura un servicio educativo y que el derecho a la educación es una obligación de los padres. ¿Se dan cuenta que la trampita del servicio educativo involucra suponer entonces que el Estado incluso podría llegar a no tener establecimientos educacionales? O sea, que podrían no haber educación pública, de propiedad pública, y sí asegurar un servicio educativo que podría ser enteramente privado. Y así los padres entonces podrían ejercer también su derecho constitucional a asegurar el derecho a la educación de sus hijos, eligiendo en el mercado esos establecimientos educacionales. Esa es la lógica más gruesa. A esa lógica le ponen otros componentes de mercado. Para que tú compres un producto tiene que haber algún sello de calidad. Entonces ahí viene la gran venta de educación de evaluación estandarizada para nuestro continente, no para saber cómo se están desarrollando las políticas públicas en el ámbito curricular, sino como sello de mercado. Entonces se arma la prueba nacional estandarizada, se arma la participación en PISA, y todo eso terminan siendo sellos de esta educación que tiene que competir en el mercado para que los padres elijan a los mejores. Y los mejores se determinan por esta estandarización. Bueno, no voy a seguir relatándolo porque voy a entregar más antecedentes en otras láminas, pero todo esto debiera darnos una tremendamente buena educación, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 80 hasta aquí, y ocurre que hoy día es consenso en Chile, y es consenso en los sectores del propio neoliberalismo y en la propia OECD, que el modelo chileno ha fracasado. La derecha chilena hoy día sostiene, al igual que nosotros desde la década del 80, que la municipalización de la educación en Chile fue un fracaso. Y está fundamentada, además. La OECD acaba de señalar el año pasado, a propósito de la experiencia chilena, una afirmación que es para el bronce: los cuasimercados en educación han fracasado. Y yo hace poquito me toca estar en México, y la OECD le recomienda 14 medidas a México que son la generación de un cuasimercado. Y la reforma educativa que México incluso ha consagrado en la Constitución Política antes de la elección del actual presidente, establece un modelo de mercado para México. Entonces, hay cosas contradictorias en estas afirmaciones de la OECD, pero no deja de ser significativo que la propia OECD le diga a Chile que construyó el sistema educativo más segmentado del mundo.
Ellos usan eufemismo, dicen segmentado, porque no les gusta ocupar la palabra clasista. Pero lo que están diciendo es que Chile construyó el sistema más clasista del mundo. Entonces, si uno lo mira desde los tres aspectos con los que generalmente se miran los sistemas educativos para evaluar su marcha, el primero, la buena educación, y aquí yo tomo una tesis que es en realidad de Hugo Yasky, aunque él a lo mejor no se dio ni cuenta, pero como en dos ocasiones yo le escuché intervenciones a Hugo donde no le gustaba usar la palabra calidad, y para no usar la palabra calidad usaba la palabra buena educación, y tenía toda la razón, porque si ustedes buscan en los textos, en la historia, en la evidencia, la palabra calidad no tiene ninguna tradición pedagógica. Nunca existió la palabra calidad en pedagogía ni en educación. Proviene de otra disciplina, proviene de la economía. En educación siempre hablamos de buena educación y lo hacíamos símil de ¿qué? De educación integral, de desarrollo humano. Pero la calidad de la que habla el modelo y la calidad de la que se habla en Chile es la calidad de lo que resulta funcional a la doctrina económica, a la necesidad de las empresas, a la necesidad de los empresarios y las transnacionales. Y si alguien piensa que yo estoy exagerando, estoy sobreideologizado, los invito a ver cómo se llamó la comisión que creó Bush padre en Estados Unidos cuando le entregan el resultado de PISA y Estados Unidos aparecía debajo de Japón. Y se escandalizó, entonces formó una gran comisión para mejorar el sistema educativo norteamericano, una comisión que se llamó la comisión SCAND, S-C-A-N-D. Está en Google si quieren buscarlo. ¿Saben cómo se llamó la comisión? Que además estaba conformada por todos los gerentes de marketing de las grandes transnacionales norteamericanas y en el listado no había ni un educador. La comisión se llamaba Lo que la empresa requiere de nuestras escuelas. Entonces se dan cuenta que eso es. Si ellos no mienten ni hablan con mucho eufemismo respecto a estas cosas. Bueno, pero si uno quisiera mirar el sistema educativo chileno y decir, bueno, operó, funcionó o no funcionó esta idea del Estado subsidiario en educación, este modelo de competencia entre establecimientos educacionales para que prevalezcan los mejores, esta competencia entre profesores, docentes, para que prevalezcan también los mejores docentes, operó, funcionó. Bueno, hoy día hasta la derecha señala que es un fracaso en Chile. Y vamos a ver más adelante cómo se está en discusión de cuáles podrían ser las alternativas. Pero la destrucción del sistema público, porque eso es lo que se hace en Chile. Yo recuerdo que en los 80 nosotros teníamos una organización en tiempo de dictadura, porque el colegio de profesores creado por la dictadura estaba intervenido, los dirigentes lo designaba Pinochet. Nosotros creamos la Asociación Gremial de Educadores de Chile. Y cuando se impone la municipalización de la enseñanza, nosotros levantamos la consigna de que la municipalización era igual que la privatización. Saltaron todos, incluso nuestros amigos, para decirnos, no, ustedes están equivocados, están exagerando. El municipio es un lugar del Estado, es un lugar que está más cercano a la gente. Hasta algunos hablan de poder popular. Claro, estar más cerca del poder popular que la gente pueda controlar. Claro, lo que no decían es que los alcaldes eran designados por la dictadura. Entonces, ¿de qué municipio estábamos hablando? No había elecciones democráticas, estábamos bajo terrorismo de Estado. 10 años, los primeros 10 años de la municipalización de la enseñanza es bajo terrorismo de Estado y con alcaldes designados. Te compraban el discurso progresista de la izquierda, de la descentralización del poder popular para venderte la municipalización. Y nosotros dijimos, no, esto es privatización. El objetivo de esto no es municipalizar la enseñanza, es privatizarla. Y para no seguir muy largo con ese cuento, les cuento en qué estamos hoy día. Hoy día, en el sistema educativo chileno, la matrícula privada es el 70% y la matrícula pública es el 30%. Teníamos razón en los 80. Entonces, a veces te venden una política que incluso puede ser hasta discutible, pero que en el horizonte lo que busca es la destrucción de lo público. Yo creo que tenemos que convencernos de que, y Chile es un ejemplo de ello, de que cuando hablamos de que la educación no es una mercancía, de que lo que dice la OECD ahora, que los cuasi mercados no funcionan en la educación, en verdad estamos hablando de un instrumento. El mercado no es un fin en sí mismo para ellos en la educación.
El crear mercado, el crear competencia, el hacer un negocio con la educación no es un fin en sí mismo. Es el mecanismo para llegar al fin. Y el fin es la destrucción de lo público. Porque el sistema público que tenía Chile, y no lo quiero comparar con ninguno otro, lo quiero ver desde Chile nomás, el sistema público que tenía Chile fue un sistema que ya el año 73, en pleno gobierno popular, comenzaba a cubrir la cobertura escolar. ¿Y qué te dicen ellos hoy día? Ha sido un éxito la reforma de los 80 porque cubrimos la cobertura escolar. No, si no se requería ni de dictadura, ni de privatización para cubrir la cobertura escolar en Chile. El sistema público ya la cubría. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque el sistema público de educación en nuestros países, y particularmente en América Latina, es inseparable de profundidad democrática, es inseparable de justicia social, es inseparable de docentes comprometidos con los cambios, que creen que es posible cambiar algo. Y los docentes que creen que es posible cambiar algo, también cambian a los que están en el aula. Ese es el sistema que ellos no toleran, porque es un sistema que entra en contradicción con el modelo de sociedad libre, de hombres libres, pues, porque interviene, porque modifica las realidades. Chile es inconcebible, no solo en educación, no solo en desarrollo político, sino que en cultura, en arte, si no es con la escuela pública. Gabriela Mistral, directora del liceo, Pablo Neruda, profesor de francés, hijos de la escuela pública, ahí estudiaron. Olvídense que Chile tiene un nuevo premio Nobel que salga de la escuela pública. Porque eso es necesario de destruir si yo quiero construir esta famosa sociedad libre de hombres libres que han intentado construir en Chile. Pero además niega la igualdad, niega la oportunidad. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo en un sistema de estas características los muchachos del colegio público, que son el 30%, salen a la calle y crean prácticamente un levantamiento popular en Chile? Bueno, la explicación está en la igualdad y está en la oportunidad. No es que los muchachos hayan salido porque querían solo el pase escolar, o porque querían mejor infraestructura en los baños de los establecimientos que eran insalubres. No, los muchachos salieron porque tomaron conciencia en esa escuela pública que no importando el esfuerzo que ellos hicieran, no progresan, no salen. Que no importa el esfuerzo que ellos hagan en esa escuela pública y en ese sistema educativo, ellos no van a poder desarrollarse en un sistema educativo de esa naturaleza y en un modelo económico como el chileno. Aun cuando vayan a la universidad y obtengan títulos otorgados por universidades privadas, que hoy día son el gran mercado educativo en el país. Por eso que salieron a la calle, y por eso que pedían la modificación del sistema educativo. O sea, los muchachos, por intuición, por lo que ustedes quieran, llegaron a una conclusión política de fondo. La destrucción del sistema público niega las posibilidades de desarrollo humano de la población. Es reproductor de pobreza. La inexistencia del sistema público es reproductor de pobreza. Y por último, niega el único lugar que en una sociedad desigual, la más desigual de América Latina según la CEPAL, Chile, pero estamos en la OECD, la sociedad más desigual de América Latina, destruye el único lugar donde se encontraban los distintos, la escuela pública, donde se podía encontrar el hijo del profesional, del obrero, del empleado, y convivir en un espacio de convivencia, de formación, de desarrollo humano, que además involucraba una concepción de construcción social. Entonces, destruido eso, se acaba la integración social. Y yo no hablo, por favor, de cohesión social porque creo que eso es un tremendo error. Las sociedades son cohesionadas por otros ámbitos y no por el origen de clase. El origen de clase divide, no cohesiona. Y mientras eso no se resuelva, es difícil hablar de cohesión social. Pero sí, uno aspira a que los sistemas públicos tengan integración social, inclusión social. Si tú tienes el 30% del sistema público, lo que tienes en verdad es un 30% de sistema público
pobre para pobres. Lo que no quiere decir que el 70% privado que tiene la matrícula sea bueno. Los propios indicadores de mercado que ellos han creado demuestran que no son mejores que lo público. Esto ya lo señalé. Solo me quiero referir al 2013, porque el gobierno de derecha continúa impulsando la consolidación del modelo y lo hace sobre la base de destruir el Estado. Entonces, hoy día en Chile, fíjense, el Ministerio de Educación, que es el órgano del Estado que se ocupa del tema, no evalúa, porque se crea la agencia de calidad, externalizada el Ministerio. El Ministerio de Educación no administra colegios, ni tiene indirectamente dependencia de colegios, porque está en los municipios y ya vimos que el 70% de la matrícula es privada. El Ministerio de Educación no fiscaliza la norma educativa porque se crea una superintendencia fuera del Ministerio de Educación. O sea, se dan cuenta que va a tener más poder el gerente de la agencia de calidad y el superintendente de educación que el ministro de Educación. Entonces, siguen intentando consolidar consistentemente su modelo en educación, y es lo que han hecho en los últimos 2 años con las leyes que se han enviado. Y por eso que yo hablaba de fusión de intereses. Porque hay gente que piensa en el Parlamento que hay elementos que son posibles de negociar. Entonces, negociémosle a la superintendencia algún financiamiento para los sectores más pobres dentro del presupuesto educativo. Pero te clavan la superintendencia para toda la vida institucional del país, a cambio de programas que duran 1 año, 2 años. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque no es que el modelo se aplique de una sola forma. Yo les relataba recién esto de la recomendación que la OCDE hace a México en un librito, dirigido a México, pero en verdad se le podría cambiar el nombre del país, poner el nombre de cualquiera de nuestros países, porque es lo que hicieron en Chile en los 80, 14 recomendaciones. Autonomía escolar. Démosle la atribución a los directores de establecimientos educacionales para que contraten, despidan, evalúen. O sea, autonomía de gestión, de pedagogía, de autonomía pedagógica. Nada, absolutamente nada. Todo se mejora con gestión. Bueno, eso lo hicieron en Nicaragua, y cuando los sandinistas vuelven al gobierno en Nicaragua, había aumentado el analfabetismo y habían destruido el sistema público, tuvieron que reconstruirlo y hoy día están en eso, reconstruyendo el sistema público, porque se compraron todo el discurso de la OECD de la autonomía escolar. Pero además la autonomía escolar significa, esta concepción de autonomía escolar de ellos, de mercado, significa la destrucción de los sistemas públicos nacionales de educación, porque se pierde el sentido nacional del sistema. El sistema pasa a ser la suma de establecimientos educacionales autónomos. ¿Te das cuenta? Y de nuevo pierde poder el sentido de orientación nacional hacia el desarrollo de los sistemas educativos y de la educación pública. Yo en esta lámina solo agrego una cosa, porque Hugo lo explicó con lujo de detalle. Hay una cosa distintiva que yo creo que es valiosa, al revés de lo que señalo recién aquí, en los gobiernos que desarrollan cambio con independencia, con soberanía, con derecho social, con justicia social. Es que, a diferencia de otras épocas del desarrollo de las luchas de nuestros pueblos, estos se están institucionalizando. O sea, el 10% que habla Fátima, el 6,11% que ganó Cetera hace cuánto, 5 o 6 años atrás, fruto de la lucha de la Carpa Blanca y de la Marcha Blanca y otras, son leyes nacionales. Eso es muy importante, y eso es lo que les duele. Y por eso que quieren derribar estos gobiernos rápidamente, porque rápidamente van a tener que tener no solo mayoría para tener un presidente, sino que para tener mayoría parlamentaria, para modificar estas leyes que son leyes tremendamente progresistas en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la agenda? ¿Cómo se enfrenta este modelo privatizador maduro en Chile? En primer lugar, con la elaboración de la propuesta de una nueva institucionalidad de la educación pública y del sistema público nacional en Chile. Esa propuesta la ha hecho el Colegio de Profesores. Llevamos 2 años debatiendo con los partidos políticos, con los parlamentarios,
con el mundo social, porque en esto los trabajadores y el mundo social son esenciales. Sin ellos esto no lo conseguimos. Tanto así que producto de la movilización de todo el ámbito social en torno a la educación es que hemos conseguido que los partidos políticos de oposición y los parlamentarios de oposición, aún con contradicciones con nosotros, hayan hecho suya la propuesta de vuelta al Estado del sistema de las escuelas públicas, a la administración del Estado, administrándolas descentralizadamente en territorios regionales, con consejos participativos de los distintos sectores políticos y sociales en su administración, cuestión que no ocurría antes. La segunda, la carrera profesional docente. Lo que nosotros tenemos en general en el continente son escalafones. No tenemos carreras profesionales docentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿les reconocen cuando ustedes son profesores jefes durante toda la vida docente? ¿O cuando son asesores de los centros de alumnos? ¿O son asesores del centro de padres? ¿O cuando dirigen el departamento de asignatura? Nada de eso se reconoce. Y todo eso es labor profesional, es desarrollo profesional. De ese tipo de carrera estamos hablando. No solo de la carrera que te incremente por antigüedad o por perfeccionamiento, que te incremente por tu labor y desarrollo profesional, por tu trayectoria profesional. Esas son inconcebibles por parte del mercado, pero son las que tenemos que concebir nosotros. Y de nuevo, el gobierno de derecha manda un proyecto de ley de carrera profesional, que es una reforma laboral, por cierto, que de carrera profesional no tiene nada, y de nuevo conseguimos que el conjunto de la oposición se ordene detrás de la propuesta del Colegio de Profesores. Para terminar, lo que digo es que esto solo es posible de conseguir en Chile con una nueva mayoría nacional. Una nueva mayoría nacional que tenga un fuerte contenido social, pero tenga un fuerte contenido político. Tenemos que convencer a los que incluso cometieron errores durante los últimos 20 años de gestión, que no modificaron la esencia de los impuestos por dictadura, de que esta nueva mayoría, en la cual ellos también tienen cabida, debe modificar drásticamente, estructuralmente, el sistema de educación que impuso la dictadura y que hoy día está fracasado en el país. Muchas gracias, compañeros.